Hola, soy Bafaster y en esta ocasión vamos a ver el tema de las LAN virtual, o comúnmente llamada por sus siglas, las VLAN. Pues bien, una VLAN es una tecnología de red que nos permite crear de manera lógica subredes en una misma red conmutada. Cuando yo me refiero a una misma red conmutada, estoy haciendo referencia a un conmutador. Comúnmente nosotros lo conocemos como un switch. Un switch es un conmutador. Por lo tanto, en este conmutador, gracias a la tecnología VLAN, puedo crear subredes distintas. Por ejemplo, en estas gráficas vemos que hay una VLAN A y una VLAN B. Cada VLAN es una subred distinta. Por lo tanto, esta computadora pertenece a una subred y esta otra computadora pertenece a otra subred. Una se llama VLAN A y otra VLAN B. La primera puede ser referencia, por ejemplo, al área de recursos humanos y la segunda puede ser referencia al área de marketing. Por ejemplo, son redes distintas, por lo tanto tienen que tener IPs asociadas a cada subred. Por ejemplo, para el área de recursos humanos podemos empezar con el octeto 192.168 puntos suspensivos, y para el área de marketing tener unas IPs privadas 172 puntos suspensivos, ¿no? Entonces, tenemos dos subredes distintas que hemos creado gracias a la VLAN en un mismo conmutador, en un switch. Por ejemplo, la VLAN A y la VLAN B. En este otro switch o en este otro conmutador, igual, al hacer uso de las VLAN, podemos crear distintas subredes, ¿no? Por ejemplo, la VLAN A, que ya la habíamos utilizado en el switch número 1, que corresponde a recursos humanos, como podemos ver acá, la VLAN A y la VLAN A. Por lo tanto, pertenecen a la misma subred, entonces deben de tener las IPs pertenecientes a la misma subred. Yo puedo crear otra subred gracias a la tecnología VLAN, que es la VLAN C, pertenecientes a otra área. Por ejemplo, puede ser el área de TI. Yo puedo crear también otra subred además de eso, que es la VLAN D, que puede pertenecer a otra área de contabilidad, por ejemplo. Entonces cada VLAN es en realidad una subred lógica, que como toda subred va a tener sus direcciones de IPs, y como podemos ver acá, nos proporciona la manera más fácil, o nos da la flexibilidad administrativa de poder crear subredes según las necesidades y requerimientos de la que podemos tener. Tal vez no tenemos la capacidad de proveer un switch por cada subred, entonces utilizamos la tecnología VLANs para crear subredes en esta red conmutada, como podemos ver acá. Entonces, si esta computadora, la computadora de recursos humanos, quiere comunicarse con la computadora de marketing, este tipo de comunicación no va a poder ser posible así nada más, porque pertenecen a subredes distintas. Va a necesitar que el tráfico se enrute. Sin embargo, si yo este dispositivo de recursos humanos quiero tener conexión o conectividad con este otro equipo de recursos humanos, pues la comunicación va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma VLAN, o mejor dicho, pertenecen a la misma subred. Por lo tanto, para que dos dispositivos se comuniquen, deben de estar en la misma VLAN. Decir VLAN es como decir la misma subred. A ver, entonces, una VLAN es una subred separada de manera lógica. Nosotros creamos subredes lógicas en un conmutador. Permite que existan múltiples subredes en la red conmutada. O sea, no necesariamente podemos tener una subred, sino varias subredes en la misma red conmutada, como lo habíamos visto antes. Segmentamos según proyectos, funciones o departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Como una VLAN es una subred, lo tratamos como tal, como subred, donde cada dispositivo asociado a la subred puede estar identificado o pueden tener común funciones o departamentos. Por ejemplo, yo puedo
asociar los dispositivos o agruparlos en una subred según el departamento de finanzas, marketing, TI, por ejemplo, ¿verdad? Según sus funciones que cumplan, puede ser de servidores, servidores de dominio, etcétera, o según los proyectos, puede ser dispositivos agrupados en una VLAN para proyectos de inteligencia de negocios, por ejemplo, lo que es BI, Business Intelligence, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros creamos una VLAN, normalmente lo creamos con la VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, y cada una de ellas va a ser una subred distinta que va a estar agrupada los dispositivos según las necesidades que tengamos, como ya habíamos mencionado, marketing, finanzas, contabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí hay que cambiar de paradigma ahora, porque siempre al tener un computador o un switch habíamos pensado que conectar dos dispositivos en un mismo switch, estos se comunicaban automáticamente. Pues esto sí es verdad, pero dos computadoras conectadas en el mismo switch no necesariamente se deben de comunicar. ¿Por qué? Por el uso de las VLAN. Por ejemplo, en los switches Cisco, si nosotros tenemos un switch Cisco y conectamos dos dispositivos, llámense computadoras, pues bien, si nosotros le asignamos una IP a cada una de ellas pertenecientes a una misma subred y el switch Cisco está por defecto en su configuración, estas dos computadoras, tanto la computadora A como la computadora B, van a tener una conexión o una conectividad garantizada. ¿Por qué? Porque los switches Cisco por defecto en todos sus puertos, ya sea su puerto Fast Ethernet desde el 0, 1 hasta el 24, si es que de 24 puertos hubiera o más, vienen por defecto en una VLAN, que es la VLAN 1. Entonces, en los switches Cisco, todos los puertos de manera predeterminada ya vienen asociados a una VLAN, o sea, ya vienen asociados a una subred, que es la VLAN 1, la VLAN predeterminada por defecto que viene en los switches Cisco. Por lo tanto, si todos los puertos del switch ya vienen en una misma VLAN, por lo tanto, pertenecen a la misma subred. Si esta computadora, la computadora A, lo conectamos a un puerto con una IP en la misma subred que la computadora B, entonces de manera predeterminada va a haber una conectividad. Sin embargo, yo puedo configurarlo a este switch para que los puertos del 1 al 10, por ejemplo, pertenezcan a la VLAN, una VLAN distinta a la VLAN 10, por ejemplo, y los puertos 11 hasta el 24 pertenezcan a otra VLAN, a la VLAN 20. Por lo tanto, si yo necesito que esta computadora A y esta computadora B tenga éxito en su conectividad, estas tienen que estar en la misma VLAN. Por ejemplo, la computadora puede estar en el puerto 1 y la otra puede estar en el puerto 10. Como podemos ver acá, pertenecen a la misma VLAN, que es la VLAN 10. Si esta computadora B la cambiamos y lo ponemos en un puerto, por ejemplo 24, pues ya no van a estar en la misma VLAN, va a estar en VLAN distintas, no va a haber conectividad alguna. Entonces, sintetizando un poco esto, una VLAN es una subred en las LAN conmutadas modernas, ¿no? Donde se debe configurar en el switch la creación de la VLAN y asignarlas a los puertos. Y en las computadoras, en las PCs, asignarles una dirección IP en la subred de la VLAN. Por ejemplo, para este pequeño gráfico, yo estoy diciendo que en este switch voy a configurar que todos los puertos estén en la VLAN 30. Y mi política es que la VLAN 30 va a estar asignada a esta subred. Por lo tanto, cada dispositivo que se conecte a la VLAN debe estar configurado con una IP correspondiente a esta subred. Ahora, inicialmente, como habíamos visto en un switch por defecto Cisco, todos los puertos inicialmente vienen en una misma VLAN, que es la VLAN 1. Es por eso que el tráfico broadcast se redistribuía por todos los puertos. Quiere decir que en un switch el dominio de broadcast era único.
Pero nosotros al configurarlo por VLAN, por ejemplo la VLAN 10 y la VLAN 20, estamos segmentando el dominio de broadcast en dos dominios de broadcast, que es un dominio por su red o un dominio de VLAN. Así, si en un switch creamos 3 VLANs y lo asignamos a todos sus puertos, ya sea VLAN 10, 20 y 30, estamos también segmentando el dominio de broadcast en 3 dominios de broadcast, un dominio por cada subred. ¿Y para qué nos sirve segmentar el dominio de broadcast? Pues ya ese es un tema de rendimiento. Por ejemplo, en el Packet Tracer podemos verlo. En esta simulación de Packet Tracer, este switch está con sus configuraciones por defecto, donde todos los puertos desde el 1 hasta el 24 pertenecen a la VLAN 1, como podemos ver acá. Sin embargo, en este otro switch podemos ver que las VLAN o los puertos del 1 al 10 están configurados en la VLAN 10 y desde el 11 al 20 en la VLAN 20. Pues bien, veamos qué pasa cuando nosotros le asignamos o hacemos llegar tráfico broadcast al switch en un mismo dominio de broadcast. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta PCA envía tráfico broadcast? Por ejemplo, voy a enviar un ping al 255.255 y vamos a ver qué pasa. Pues bien, la computadora va a enviar un tráfico broadcast a la computadora, al switch. El switch lo va a enviar a todos los puertos que pertenecen a la misma VLAN. Como está por defecto por la VLAN 1 a todos los puertos, lo va a reenviar a todas las computadoras, como podemos verlo ahí. Eso es un switch por defecto. El tráfico o el dominio de broadcast es uno solo. ¿Por qué? Porque hay una VLAN 1 para todos los puertos. Es la VLAN por defecto. Ahora bien, veamos qué pasa en este segundo gráfico, donde la PCA va a enviar un ping o voy a enviar tráfico broadcast al switch. Pues bien, como podemos ver en la gráfica, la computadora A y B pertenecen a una VLAN y la computadora C y D pertenecen a otra VLAN, la VLAN 20. Pues bien, yo estoy enviando tráfico broadcast desde la computadora A. Ahora el switch solamente va a enviar o va a reenviar el tráfico broadcast a todos los dispositivos que pertenecen a la misma VLAN. Por ejemplo, esta computadora acaba de enviar un tráfico broadcast al switch. Ahora el switch lo va a reenviar a todos los puertos de la misma VLAN correspondiente a la A, que es la VLAN 10. Así a la computadora B, más no a la computadora C y D. Por lo tanto, el tráfico broadcast se ha segmentado en dos dominios, o bueno, el dominio de broadcast se ha segmentado en dos, tanto para la VLAN 10 como para la VLAN 20. Por ejemplo, si ahora la computadora C quiere hacer un ping 255 y vemos que lo va el switch a reenviar a la computadora D porque pertenece al mismo dominio de broadcast. C y D pertenecen a un mismo dominio de broadcast y A y B pertenecen a otro dominio de broadcast. El dominio de broadcast acá era uno solo porque de manera predeterminada todos los switches Cisco pertenecen a la misma VLAN, que es la VLAN 1. Acá hay dos subredes y acá hay una sola subred. Un dominio de broadcast, dos dominios de broadcast.